Presté mis servicios como conserje en 1992 y les compartiré las terribles experiencias que tuve. Como ya les mencioné, en 1992 comencé a trabajar en esta escuela, porque me fui de mi pueblo. Al llegar me recomendaron con la directora. La misma directora me dijo que al aceptar la propuesta de trabajo ella también me revelaría algo. Me dijo muy seria: Don Juan, le tengo que ser muy sincera. Los conserjes anteriores renunciaron porque dicen que veían cosas extrañas. Miedo y cobardía es lo que no tengo. Acepté el trabajo porque me convenía en verdad. No tenía que pagar renta, no iba a gastar en pasajes y yo sería mi propio jefe, por así decirlo. Acepté sin dudarlo. Los primeros meses estuvieron tranquilos. Hasta ya se me había olvidado lo que me dijo sobre los seres paranormales. Pero todo comenzó una tarde a las 7 aproximadamente. Yo me encontraba barriendo el salón del tercer año cuando toda la hilera de sillas de enfrente comenzaron a moverse solas. Pero no crean que era despacio, no, para nada. Se movían metros y muy rápido. Mi papá me enseñó a no tenerle miedo a los muertos. Claro que me ponía nervioso, pero me calmé y les dije que gracias, que ahí también iba a barrer. Esa tarde-noche acomodé el salón y me salí para caminar al cuarto en donde dormía. Pero algo me llamó la atención. En la explanada, al fondo, habían varios árboles y atrás de uno de ellos estaba una alumna viéndome. Parecía de primer grado, pero ella solo asomaba su cabeza. Ella vio que me di cuenta porque al verla rápidamente se escondió detrás del árbol. Supuse que era una alumna, así que estuve gritándole que ya tenía que irse, que todos ya se habían retirado a su casa y que ella no tenía que estar haciendo nada ahí. Pero al estar más cerca y rodear el árbol, vi que no estaba. Busqué por los demás árboles y me di cuenta que era un suceso paranormal como la directora me dijo. Este sí fue fuerte y me dio miedo, pero me tranquilicé. Regresé a mi cuarto y me acosté. Encendí la televisión y me puse a ver una película de Mario Almada. Estaba relajando viendo la película, pero la pantalla se apagó. De pronto comenzó a hacer mucho calor. De un momento a otro mi cuarto pasó de estar frío a sentir el calor de la tarde. Confundido por lo que estaba pasando, me salí y al frente pude ver la explanada. En ese momento la explanada era de tierra y en medio estaban dos figuras negras abajo de las porterías. Parecía que solo estaban esperando a que yo las viera, porque después de verlas, comenzaron a caminar hacia atrás hasta perderse en los árboles. Me dio miedo, pero no me sugestioné, y recordé que los muertos no pueden hacernos daño, o al menos eso me enseñó mi papá. Después de esa noche, después de esas apariciones, no me volvió a suceder nada. En esos días la directora y uno que otro profesor me decían que les contara lo que había visto, que sí era verdad. Yo les decía y les mentía que no había visto nada, que solo eran chismes que los demás conserjes inventaron. Sin embargo, le pregunté a todos los maestros si había fallecido alguien aquí o un accidente se había presentado. O quizá habían construido en un lugar como el panteón o así. Ellos me dijeron que no. Los más veteranos me dijeron que nadie había muerto y que de hecho los rumores sobre fantasmas solo un día llegaron de la nada. A mí se me hacía extraño por qué almas en pena estarán rondando aquí. Esa duda me persiguió durante un año entero. Un año donde no se me volvió a presentar nada malo, solo sombras y algún que otro ruido, pero ya me había acostumbrado.
Al parecer todo se había calmado porque no les presté atención ni me dieron miedo. Una ocasión por ahí de las 5 de la mañana, yo estaba limpiando los baños de niños. Los baños me daban un poco de inquietud porque eran pasillos largos y totalmente blancos. Las luces igual eran blancas e iluminaban muy fuerte. Esa mañana estaba tallando una taza cuando comencé a escuchar pisadas. Miré mi reloj y vi que eran las 5:10. Aún faltaban varios minutos para que comenzaran a llegar todos. Pensé que algún maestro había llegado temprano, así que me asomé. Pude ver en el lavamanos a un niño. Un niño de no más de 13 años vestido con ese mismo uniforme. Pero solo se veía en el reflejo del espejo. Al frente no había nadie. Yo por impulso y miedo me metí al baño y comencé a rezar. Cuando me asomé, todavía seguía ahí dentro del espejo esa cosa. Me esperé por varios minutos ahí dentro y cuando me asomé nuevamente, este ser ya se había ido. Por primera vez me asusté así de grande. Salí de los baños y esperé a que llegaran los maestros. Ese día estuve tan ocupado que al llegar la tarde caí rendido a la cama. Me dormí desde las 7:30 y desperté a las 3 en punto de la madrugada. Desperté porque comencé a escuchar mi nombre. Juan. Ven, Juan. Era voz femenina. Me asomé por la ventana porque se escuchaba muy lejos, pero obviamente no se veía nada. Todo estaba muy oscuro hasta que algo encendió la luz del salón de enfrente. Yo me quedé viendo para ver qué era lo que estaba pasando. De ahí, de ese salón venía la voz. Escuchaba cómo esa voz femenina me repetía una y otra vez que fuera a jugar con ella. ¿Qué está pasando? Solo son muertos. Me repetía a mí mismo para desvanecer el miedo que comencé a sentir. Me levanté a encender la luz, pero antes de girar el foco, la pude escuchar a un lado de mí. Solté un grito y cuando el foco iluminó mi cuarto comencé a decir de groserías y maldiciones. Traté de no pensar en estos seres. Prendí la tele y comencé a ver un infomercial. Por desgracia no pude dormir, como que algo dentro de mí me mantenía alerta. Por suerte ese día amaneció sábado. Al momento en el que amaneció comencé a limpiar los salones, pues para este momento ya habían más. También habían puesto una explanada de concreto y ya se estaba viendo ahora sí como una escuela. Al estar barriendo los salones, comencé a sentirme vigilado, como que alguien estaba detrás de mí. Sabía que algo, esos entes, me estaban viendo. Pensé que por estar a la luz del día no iban a asustarme, pero en el salón de al lado, nuevamente comenzaron a decir mi nombre, pero lo hacían gritando. Cerré los ojos, traté de no ponerle atención y seguir con lo mío, pero lo que estaba al lado comenzó a gritar más y más fuerte. Yo estaba temblando del miedo, nervioso y sudando. Pero hice como si no pasara nada y seguí con lo mío. Me llevé 3 o 4 horas entre toda la limpieza y salí. Me fui al centro comercial a comprar alimento y demás cosas para la semana. Como cada sábado, esto de salir me relajaba mucho de todo lo que vivía en la secundaria. Mientras iba caminando por el pasillo de los enlatados, comencé a pensar en que era buena idea irme de ese trabajo. Era por miedo, por salud mental. Pero no podía irme. ¿Dónde me iba a quedar? Ese día no quise regresar a la casa y me quedé en un hotel. Regresé el domingo en la tarde-noche. Antes de abrir la puerta de la secundaria, pude escuchar a muchos alumnos. Justo al abrir la puerta,
Vi cómo en la explanada pasaron corriendo y gritando niños y niñas de un extremo a otro. Eran niños con uniformes de la misma escuela, niños y niñas que desaparecían de la nada. Caminé con miedo hasta mi cuarto. Al llegar, dejé mis alimentos, pero a la hora de girar y ver hacia mi cama, ahí estaba, sentada, mirando hacia un lado. Su piel era de un tono azul pálido muy claro, tanto que se le podían ver las venas de la cara. Su aspecto era sucio, como si no se hubiera duchado en años. Cuando la vi me quedé pasmado. No pude mover ni un solo músculo de mi cuerpo y solo le grité que qué era lo que quería. Este ente desprendía una vibra demasiado pesada, una vibra llena de maldad. Y ella me habló sin mirarme. Habló con una voz ronca, monstruosa. Lárgate. Lárgate. Supe en ese momento que ellos, o al menos ella, no era ningún fantasma. Era algo más, algo maligno. Con todo el miedo que me dio, yo intenté correr tropezando en varias ocasiones. Cuando estaba a punto de llegar a la puerta principal, nuevamente me caí. Pero al estar en el piso, creo que ese ser me tomó de las piernas y me arrastró hasta la explanada de la escuela. Ahí comencé a pedir ayuda, a gritar y a llorar. Pero mis gritos los ahogaban los gritos de muchos niños y niñas que vi en los salones oscuros, pegados en la ventana. Nuevamente corrí. Pensé por un momento que no iba a sobrevivir, pero afortunadamente me dejaron llegar y abrí la puerta. Ese día me quedé en el mismo hotel en el que me quedé el sábado. Al día siguiente, lunes, fui con la directora y le conté toda esta historia. Le advertí que no eran fantasmas, que eran algo más peligroso. Lo supuse por cómo me habló esa cosa. Después de esa experiencia, preferí pagar renta, pagar pasajes hacia otro trabajo en donde todo parecía ser normal. Yo no soy miedoso, pero esa experiencia en esa secundaria me llenó de miedos por muchos momentos. Gracias por su atención.